La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde ya de otoño y con la entrada del huracán. Está muy nublado, ventoso y un poco lluvioso, pero gracias al Señor porque nos permite reunirnos a través de este medio y que queda grabado en las redes sociales para que después pueda ser accesado. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico orando a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias te damos una vez más porque nos has permitido reunirnos para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, porque eres tan bueno y misericordioso. Y te agradezco, Señor, las bondades que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias por la protección para cada miembro de la iglesia, para cada familia. Y gracias por tu provisión también. Señor, te queremos suplicar que tú te agrades de los cantos con los que te vamos a alabar en este momento. Y Padre, también que vayas preparando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender con claridad tu palabra. Te amo, Señor, y te agradezco todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, en lo que pasamos a la pregunta, usted tiene el título ahí en su pantalla. Yo me acomodo aquí en el silloncito, que es una gran bendición del Señor. Y bueno, la pregunta dice: ¿qué quiere decir ceñid los lomos del entendimiento? Y para eso vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y usted va a encontrar esta frase en muchas partes de la Biblia, no solamente aquí, la va a encontrar en varias partes de la Biblia que dice: ceñid vuestros lomos, e incluso el Señor se lo llegó a decir a algunas personas directamente, entre ellos a Job. También le dijo: cíñete tus lomos, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere entonces esta frase, especialmente aquí en Primera de Pedro: cíñete tus lomos, cíñete los lomos del entendimiento, ¿verdad? Así es que es interesante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, vamos a empezar en el 3 y voy a tener una lectura. Vamos a leer bastantes versículos del capítulo 1, así es que espero que usted esté ahí. A nuestros amigos y hermanos que nos están visitando por primera vez, usted está viendo el estudio bíblico de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz en la ciudad de Aurora, Illinois. Nos congregamos en la Iglesia Príncipe de Paz, ubicada en el 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois. Mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación y para su tranquilidad, espero, siempre utilizo una Biblia Reina Valera
1960. Así es que estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. Ya estamos estudiando el día de hoy en el capítulo 10 y siempre acostumbramos, siempre que hay la oportunidad, claro, y hay la pregunta, contestar alguna pregunta que alguien de la congregación tiene, o en algunas ocasiones que yo mismo tengo, y la traemos aquí para explicarle, porque si alguien la tiene, seguramente alguien más también ya la ha tenido. En esta ocasión, ¿qué quiere decir ceñid los lomos del entendimiento? ¿Ok? Es que vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3. Ahí voy a empezar a leer. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok, antes de continuar, déjeme hacerle la aclaración. Estamos leyendo el contexto porque recuerde que para entender alguna parte de la Biblia es muy interesante, es muy importante, mejor dicho, que usted conozca el contexto. Si usted nada más saca versículos así y los quiere aplicar a su vida, probablemente va a cometer errores muy graves o va a utilizar versículos que no son apropiados para esa circunstancia, pero porque se le hicieron cursis, sonaban bonito en el momento o algo, usted los extrae y los quiere aplicar. Es importante siempre leer el contexto. Entonces, de acuerdo al contexto que estamos leyendo aquí del Primera de Pedro, lo primero que nosotros podemos entender es que el apóstol Pedro le está hablando a ¿quiénes? A creyentes. El asunto es la salvación y la seguridad de la salvación. Es interesante, ¿verdad? Ahora ya entendimos las primeras partes de lo que el apóstol Pedro les está hablando. Llegué hasta el versículo 5. Voy a repetirlo, el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿A qué se refiere para alcanzar la salvación, hermanos? Porque usted puede decir, bueno, yo entiendo que en cuanto yo me arrepiento verdaderamente de mis pecados, cuando yo le digo al Señor, perdóname por haberte ofendido con mis pecados, y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, automáticamente soy salvo. Pues sí, hermanos, pero todavía no empezamos a vivir la salvación eterna con el cuerpo completamente santificado. Entonces el apóstol Pedro nos dice, bueno, con el Espíritu, ¿verdad? Alcanzando la santificación a la imagen del Dios Todopoderoso. Es que el apóstol Pedro nos dice cómo, como que vamos a alcanzar esta salvación. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se da cuenta cómo va progresando el apóstol Pedro? Primero nos habla de la salvación que nos está guardada, estamos felices por ello, pero todavía no la disfrutamos porque todavía no estamos en el paraíso con el Señor. Sabemos que la tenemos por fe, como nos lo acaba de decir el apóstol Pedro, pero todavía no estamos libres de algo que muchas personas no se quieren liberar. ¿Y qué es? La carne. Porque en la carne se encuentra el pecado, recuérdenlo. La gran mayoría de las personas que yo conozco no queremos pasar por las aguas de la muerte. Le sacamos la vuelta a como dé lugar. Y que me den radiaciones y que me trasplanten 2 órganos y una pierna y un ojo y todo lo que sea necesario, pero que yo siga vivo. Bueno, probablemente el Señor dice, ya es tiempo de que vengas a casa, y nosotros no queremos aceptar esto. Y quiero que usted medite en esta parte. El Señor dice que estando con Él es una gran gloria. Ahora, cuando yo me rehúso a ir con Él y quiero salvarme a como dé lugar, invierto todo mi dinero y hago todo esto y me tomo este té y que esto que limpia el estómago y que esto que limpia el hígado,
y todos esos videos que nada son para sacarle a usted dinero y para mantenerlo embobado ahí, bueno, usted es porque no le cree al Señor que verdaderamente a donde va es mejor. Y dice, yo me aferro aquí. Bueno, entonces el apóstol Pedro nos aclara que es mucho mejor con el Señor, va progresando, se da cuenta, ¿verdad? La salvación, ahora la salvación ya en la gloria, es en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero para que esto suceda, entonces dice, vamos a pasar por algunas pruebas, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ahora ponga atención en ese versículo, dice, porque tal vez tu fe va a ser sometida a prueba. Algunos que no son muy fieles van a ser sometidos a prueba. Los que son muy fieles no van a ser sometidos a prueba. No, ¿cómo dice el versículo? Para que sometida a prueba vuestra fe no da lugar a ninguna duda. Quiere decir que el cristiano que acepta al Señor Jesucristo verdaderamente como Salvador va a pasar por pruebas. No es saber, no es tal vez, va a pasar por pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor se manifiesta, es decir, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ¿verdad?, a la gloria del Señor. Fíjese qué hermoso el haberse mantenido fiel aún en aquellas pruebas. Voy a repetir parte del versículo 7. El cual, aunque perecedero, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuevamente, el apóstol Pedro nos hace entender que las pruebas van a ser como si pasáramos por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Muy difíciles, hermanos. Muy difíciles. Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Wow. Hermano, las pruebas, yo en algunas ocasiones las comparo con el colador, creo que le dicen en español, al instrumento que utilizan las señoras para filtrar el jitomate cuando lo muelen o filtrar algo, ¿verdad? O le dicen una coladera o el colador y tiene esa malla ahí y la hacen. Yo considero que ese instrumento, el colador, son las pruebas. Y ahí echan a los cristianos su fe y lo empiezan a hacer así para sacarle todo lo que no sirve y que solamente quede lo que sí sirve. ¿Qué tal le parece a usted? Bueno, muchas personas, en cuanto empiezan a vivir las pruebas del cristianismo, los ataques de Satanás, dicen, yo estaba mejor como antes, hay que quede. Esto no es para mí. Y se van. Bueno, el Señor tiene una parábola para ellos, ¿verdad? Dice, hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué hermoso. Usted ha conocido a alguien que nada más de hablar del Señor Jesucristo se le iluminan los ojos, su boca empieza a enseñar una sonrisa y se emociona cuando platica la palabra del Señor. A ese tipo de emoción se refiere el apóstol Pedro. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin entonces de que tengamos fe? La salvación. La salvación. Ahora, el apóstol Pedro aclara. ¿La salvación de qué? De vuestras almas. No de mi carne. El Señor no le promete que le va a liberar de la diabetes, que lo va a liberar del SIDA, que lo va a liberar del cáncer. No. Este cuerpo va a morir, va decayendo. Algunos decaemos más rápido que otros, ¿verdad? El otro día comentaba con mi esposa, bromeando, le digo, hace 10 años, le digo, veía en Facebook y me encontraba algún ex compañero de la escuela o de algún lugar y lo veía y decía, wow, este cuate ya dio el viejazo.
Le digo, y ahora cuando me veo yo en el espejo, yo mismo digo, wow, este cuate qué viejazo dio, pero de un momento a otro. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne se tiene que acabar. Se tiene que acabar porque nosotros no estamos buscando salvar la carne. Estamos buscando que el Señor salve nuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiero que sepa, vea lo que están diciendo. Ahora continuamos y aquí viene el versículo importante, el de la pregunta. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos. Me equivoqué, hermanos, todavía no. ¿Perdón? Que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora no son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, este es el versículo, este sí, el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ¿cómo voy a interpretar el versículo 13? Por eso leí todos estos versículos anteriores. Empezando con la primera frase del versículo 13, ¿qué dice? Por tanto, siempre que usted encuentre esta frase en un versículo, vaya a los versículos anteriores para ver a qué se refiere eso. Y empezamos precisamente el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Los profetas profetizaron de la gracia destinada. ¿Qué quiere decir? Que los profetas investigaron y profetizaron acerca de esto. Bueno, entonces cuando ya tengo claro acerca de qué me están hablando, acerca de la salvación, acerca de investigar, ¿verdad? Entonces voy nuevamente a mi versículo que tengo la duda. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ahí le voy a pedir a mi esposa, y tengo una gráfica que dice ceñid los lomos. Está un individuo que se está subiendo y falta que no la puse. No. Sí, sí, la de la pregunta, ahí la tiene usted. Usted ve ahí un individuo que está me parece que está en 3 posiciones diferentes. Primero vea que es un individuo que se viste diferente a como nosotros nos vestimos. Este es un individuo del área de Israel en ese tiempo, que tiene una túnica, ¿verdad? Y usted ve que tiene 3 posiciones, o 4 posiciones son, y las 3 posiciones. Y la primera posición está parado solamente con la túnica. La segunda posición se está subiendo la túnica, se la está arremangando, diríamos en español, a lo mejor es un mal español, discúlpeme mi ignorancia. Y en la última me parece que está atacando con un sable. Bueno, este es el concepto de ceñir. Ceñir es para ellos sí lo entienden, las personas israelitas sí lo entienden, es prepararse físicamente para la batalla. ¿Qué quiere decir? Se van a subir su esa para poder correr y moverse libremente, se la van a amarrar de tal manera que no se les esté soltando y se estén distrayendo o se tropiecen con ella, pero también en el lomo, que es a lo que se refiere la Biblia, que es la cintura, de la cintura hacia abajo es a lo que se refiere como lomos, o cuando dice que salió de sus lomos, se refiere a sus partes genitales, ¿verdad? Que salió de él. Bueno, se va a forjar la espada, la daga, todos aquellos instrumentos de guerra que va a usar en el combate. Entonces, cuando hablamos de ceñirse los lomos, es específicamente, sin poner todavía el de entendimiento, nada más ceñirse los lomos, entonces entendemos que es prepararse para la batalla, físicamente. Ponerse la túnica de tal manera que no le estorbe, colgarse todas las armas que va a necesitar y está listo, y entonces ya se ciñó. Ceñirse quiere decir vestirse, ya se vistió para la guerra, para la batalla. Ahora, cuando dice
los lomos de vuestro entendimiento. Ok. Ahora el apóstol Pedro nos aclara que no se refiere a una batalla física, sino del entendimiento. ¿Qué quiere decir? Prepara tu mente y prepara tu corazón para esto. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ahora, ¿a qué se refiere entonces, hermanos? A estudiar las Escrituras con la mente abierta, con el corazón, pidiéndole al Señor que nos dé el entendimiento. ¿Para qué? Para que sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá. Así es que a lo que se refiere, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es prepararse mentalmente y emocionalmente para estudiar las Escrituras, pero ahí no termina, hermanos. Y obrar de acuerdo a lo que las Escrituras nos revelen que quiere que nosotros hagamos. Qué interesante, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso requiere, hermanos, trabajo. Y también requiere que honestidad y que sea uno valiente. Que sea uno valiente. ¿Por qué le digo esto? La persona que iba al combate, desde que se estaba preparando, sabía que en combate iba a tener que enfrentar a otros individuos. Y la intención de enfrentar a otros individuos no era de lastimarlos, era de matarlos. Recuerde, porque si usted lo dejaba medio herido, se volteaba y lo atacaba por la espalda o algo. Los ataques eran a atacar, a matar. Ahora, para eso mentalmente se estaban preparando. Cuando usted dice el apóstol Pedro, cuando nosotros nos ceñimos los lomos del entendimiento, debemos de estar dispuestos a reconocer y a aceptar lo que el Señor nos revele a través de su Escritura. No nada más la lea por leerla. Lea pensando, Señor, ¿qué me quieres revelar? ¿Cómo lo puedo poner en práctica en mi vida? ¿Cómo puedo ser de bendición para otros? ¿O cómo otros van a ser de bendición para mí? Eso se refiere entonces con que ciña usted los lomos de su entendimiento, estudiar las Escrituras, esperar en el Señor. Esta es la parte final. Vea que dice, sed sobrios y esperad por completo, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad, ¿cómo, hermanos? Por completo. ¿A qué se refiere esperar por completo? Bueno, hay personas que no esperan fielmente la venida del Señor o que estar enfrente del Señor, ya sea a través de la muerte o que el Señor nos tome en el arrebato, como quiera que sea. Hay personas que no, se desesperan. Yo conocí el caso de alguien que llegó a la iglesia muy animado con su esposa y creo que tenían 3 hijos en aquel entonces, no sé más de ellos, y después de 4 meses dice, oye, la primera vez que vine estaban hablando de que el Señor iba a venir y que va a venir. Ya tengo aquí 6 domingos y no viene. ¿Qué pasó? Digo, es que no es así, ¿verdad? Le tuve que explicar. No le gustó mucho la explicación. Él esperaba que ya pronto el Señor viniera y nos llevara. Así muchas personas. Cuando no sucede, se desinflan. No, dice el apóstol Pedro que sigamos fieles esperando en la gracia que nos está preparada. Dice, por completo en la gracia, perdón, sed sobrios y esperad por completo, no a medias, hermanos. Cuando usted se entrega a Cristo, se tiene que entregar por completo, por completo. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ¿qué es la gracia que se nos traerá? Recuerde, ¿cuál es la definición de gracia? Para un repaso rápidamente. Gracia es recibir aquello que no merezco, aquella cosa buena, más bien le voy a aclarar, aquella cosa buena, perfecta, muy bonita, que no merezco. No hice nada para merecerlo. Y aquí se refiere específicamente a la salvación.
Si usted me pregunta acerca de mi salvación, ¿por qué yo alcancé salvación? Yo le voy a decir, yo no sé, no sé. No sé por qué el Señor me quiso salvar a mí, siendo un pecador tan horrible que soy o que fui. Él tuvo gracia, me dio lo que yo no merecía. Él me dio su gracia. Y aún mejor, para no ser castigado, entregó a su propio Hijo. ¿Se da cuenta qué hermosa es la palabra del Señor? Es que ceñir sus lomos, ¿qué quiere decir entonces? Dijimos, prepararse mentalmente, espiritualmente, estudiando la palabra del Señor para esperar por completo que lo que el Señor por gracia nos da, que es la salvación eterna. Ya que estemos en el Señor, con el Señor que nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Espero le haya quedado aclarada la pregunta, ¿verdad? Un poco larga la explicación, pero creo que valió la pena. Creo que valió la pena. Es que bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico. Vamos ahora hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 10. Ahora estamos en el capítulo 10. Y seguimos, ok. El viernes pasado les dije que ahora sí les prometía que les iba a tener la gráfica de Ezequiel y aquí se las tengo, miren. Ay, no estoy bromeando, mi esposa ya se la está poniendo a usted ahí, usted ya la tiene ahí enfrente de usted. Es bien interesante. Mire, la gráfica de Ezequiel es acerca de todo el libro de Ezequiel. Como usted puede ver, si usted ve las líneas, las diagonales, en la parte de abajo de las líneas diagonales tiene pequeños números. Va el 1, el 4, el 5, 12, 20, 25, 33, 31, 40, 44, 47 y 48. Esos son los capítulos de Ezequiel en donde se encuentra, vaya a la parte de arriba, esa cuestión. Entonces, si empezamos a leer la carta desde arriba, dice, lo primero que de lo que Ezequiel se va a tratar primeramente es del juicio venidero. Es un juicio venidero y después de eso, ese juicio venidero se subdivide en esos capítulos y en estas secciones. Llamado y comisión de Ezequiel, que es la primera parte. Y eso nosotros ya lo vimos. Predicación del juicio, es lo que Ezequiel estuvo diciendo, ¿verdad? Y destrucción de Jerusalén, ya también lo vimos, el versículo 4, capítulo 4. Ahora estamos en el capítulo, me parece que es 8, el que sigue, y dice, la razón del juicio, por qué el Señor está enjuiciando a Israel, y esto le debe de servir a usted para repaso. ¿Por qué lo está enjuiciando? Recuerda, por más de 300 años de idolatría. Recuerde, he hecho mucha énfasis. Para el Señor la idolatría es sumamente serio. Sumamente serio. ¿Ok? Idolatría. La razón del juicio, la iniquidad de Jerusalén, los pecados que cometió Jerusalén. Ahora, la siguiente sección, que es en la que nos encontramos ahora, vamos a empezarla, más adelante. Estamos acabando la de la iniquidad de Jerusalén y la razón del juicio. La siguiente sección es la certeza del juicio. ¿Qué quiere decir? Asegúrese usted de que va a venir el juicio. La segunda parte de esa es la justicia del juicio. ¿Qué quiere decir esto de la justicia del juicio? Que Dios es un juez justo. Dios no se vende, ni cambia su juicio por nadie. ¿Ok? Ahora, abajo de esas dos, dice símbolos y sermones predicando la caída de Jerusalén. Tal vez usted lo tiene tan chiquito que no se alcanza a ver, o si lo alcanzan a leer. Símbolos y sermones predicando la caída de Jerusalén. Y después continúa universidad del juicio, juicio contra las naciones extranjeras, y después viene la parte final, la restauración venidera, la anticipación, el cumplimiento, la nueva vida en Israel y la resurrección de Israel. Y abajo usted también tiene más guías. Es que esta carta, esta gráfica,
le va a servir a usted conforme vayamos en nuestro estudio, por si llega a suceder que se pierda. A lo mejor pierde un viernes o algo, o yo me alargo o me acorto mucho y dice, hermano, ya me perdí, ya no sé en qué parte estamos, qué está pasando. Puede venir a esta gráfica, le puede hacer, si usted está viéndolo en su teléfono celular, le puede hacer un screenshot, creo que así le dicen, una foto, ¿verdad? Y la puede guardar en sus fotografías y de ahí la puede usted ver con frecuencia para que sepa en qué parte del libro nos encontramos, ¿ok? Así es que ya cumplí, creo que es una buena herramienta para que conozcamos mejor el libro de Ezequiel. Ok, entonces regresamos al capítulo 10. En el capítulo 9 vimos que Ezequiel tuvo una visión nuevamente vio la gloria del Señor, lo llevó al templo, recuerda, le dijo que escarbara en la pared, le enseñó cómo las personas del templo, los ancianos, estaban cometiendo ¿qué? Y una palabra que empieza con ido y acaba con latría. Idolatría, adivinó, qué bueno, esa es, con idolatría. Y dice que ellos pensaban que nadie los veía y dice el Señor que estaba harto. Después recuerde, mandó al ángel que traía el tintero en el cinto y lo mandó a poner una marca. Aquellos en los que se encontró la marca no les sucedió nada, pero aquellos que no tenían la marca los aniquilaron los verdugos que venían por parte de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los que tenían la marca? Hice énfasis también en esto. ¿Quiénes eran? Aquellos que gemían por la justicia de Dios para que Dios ya no permitiera que continuara la iniquidad y los pecados, la idolatría que el pueblo de Israel estaba cometiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo llevamos nosotros en ese momento? Lo trajimos a la actualidad. Dijimos, son aquellas personas que se mantienen fieles. Y lo llevé aún más cerca de cada uno de nosotros. Lo llevé literalmente a cada uno de nosotros en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Así es que ahí estamos. Ezequiel sigue enfrente de esa visión, ahorita en el capítulo 10, para que usted lo tenga en mente. Vamos a iniciar leyendo nuevamente. Voy a leer solamente el primer capítulo del 10, perdón, el primer versículo del capítulo 10, y dice la palabra del Señor así. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Bendito Señor, estamos tan agradecidos contigo por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por mantenerla hasta hoy. Gracias porque tú nos la das y gracias también porque tú envías al Espíritu Santo a que nos ayude a entender con claridad, Padre, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede en nosotros, que nos ayude a corregir aquellas cosas que tenemos que corregir. Y también, Señor, que nos ayude a reforzar aquellas cosas en las que estamos bien y aquellas cosas que sabemos correctamente. Sabemos, Padre, que tú la usas para que nosotros caminemos más rectamente contigo cada vez. Manifiéstate, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento. Úsame, Señor, solamente como una herramienta en tus manos. Solamente quiero ser una herramienta en tus manos, pero que sea el Espíritu Santo, Señor, el que traiga la enseñanza, que sea Él el que haga el cambio en las vidas de las personas. Yo solamente quiero ser un instrumento útil para honra y gloria tuya. Úsame, te lo pido en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Es que nuevamente, hermanos, bueno, nuevamente Ezequiel nos dice que ahora miró y vio una expansión. Algunas veces se nos hace difícil imaginarnos cosas con el tipo de vocabulario que utiliza la Biblia. Sin embargo, yo le quiero decir que muchísimos estudiosos de la Biblia dicen que la Biblia fue escrita como para que un niño, eso es lo que ellos dicen, de cuarto año, de tercer año de primaria, la pueda entender. Ahora, ¿por qué a veces a nosotros se nos hace tan difícil? Bueno, primeramente porque nos hacemos una barrera mental nosotros solos. Y segundo, porque usa un vocabulario al que no estamos acostumbrados. Entonces ahí nos empezamos a perder y a veces nos frustramos y ay, no la puedo entender, es muy difícil. No, hermano, tenga calma y medite, investigue, pregunte, ¿verdad? Y verá que usted va a empezar a encontrar mucho gozo en estudiar la palabra.
¿A qué se refiere con la expansión? La expansión usted lo puede interpretar de esta manera. Es una superficie sobre los querubines. Así de fácil. Es una superficie, imagínese una placa de acero, en este caso de mármol o de una piedra preciosa, sobre la cual está el trono de Dios. Eso es lo que es la expansión, ¿ok? Es que nos dice, miré y aquí en la expansión, o sea, en esta superficie, que había sobre la cabeza de los querubines, ok, esta superficie estaba sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono. Oh, le daba la idea a un trono. Ok, ya empezamos. ¿Qué se mostró sobre ellos? Se dejó ver, ¿verdad? Estaba el trono, estaba sobre la expansión, que estaba sobre los querubines. Ahora ya me entiende. Si lo hiciéramos de una manera práctica, los querubines van llevando la plataforma donde va el trono del Señor. ¿Ya entendió? Eso es lo que está describiendo Ezequiel. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, y habló al varón, vestido de lino y le dijo, ¿recuerda quién es el varón vestido de lino? El mismo varón del capítulo 9 que traía el tintero de escribano en su cinturón, con el que marcó a aquellos que salvó la vida. Dice, a él le habló y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ahora quiero que usted entienda que recuerde que Jehová aparecía en ese lugar. Ahora Jehová está levantándose de ese lugar. Estaba postrado sobre el querubín, ahora se levanta de ese lugar. ¿Por qué se levanta? Eso vamos a encontrarlo. Se levanta de ese lugar, ¿verdad? Y lo mandó a esparcir los carbones esparce los carbones sobre la ciudad, y entró a vista mía. Y los querubines que estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Esto nos da la idea, hermanos, de que la gloria de Dios, Jehová, que aparecía ahí, está saliendo del templo. Y esto es una gran tristeza, ¿verdad? A la puerta y a la casa fue llena, se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines, ahora, nuevamente regreso al 4. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová ya no estaba en el lugar santísimo. Ahora ya estaba afuera, en el atrio. Porque se está yendo del templo, hermanos. Eso es Jehová abandonando el templo donde los israelitas podían ir y consultarlo y verle y ofrecerle sacrificio por perdón de sus pecados. Jehová finalmente los está abandonando. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando hablaba. Imagínense los querubines moviéndose las alas, y el ruidal que hacían era tan tremendo, que era casi como la voz de Dios. Así lo describe Ezequiel. Versículo 6. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas.
y miré, y he aquí, miré 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si tuvieran una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban, no se volvían. Cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían, la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Oh, imagínese usted lo que está describiendo Ezequiel. Prácticamente vendríamos a decir que es un monstruo, pero son los querubines. Ahora, mientras vayamos estudiando un poquito más estos seres, que los describió desde el principio Ezequiel, recuerda que tenía 4 caras, tenía 4 alas, tenían manos, tenían patas, pero no tenían piernas, perdón, pero no tenían pies, y tenían las ruedas y todo esto. Esto es interesante, es muy interesante. Ahora los describe un poco más detallado, ahora nos dice que tenían ojos por todas partes. Qué curioso. Ahora, algo que sigue coincidiendo es que solamente se mueven hacia adelante y siguen a la primera, ¿verdad? Ah, estoy en el 11, versículo 12. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. ¿Qué quiere decir cuando se levantaron los querubines? ¿Quién más se levantó, hermanos? El trono del Señor, porque ellos lo llevaban sobre ellos, recuerden. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Ahora, quiero que usted piense en esto. Fíjese bien lo que nos está diciendo, nos está dejando ver la Biblia. ¿Usted sabe cómo un ser humano está constituido? Los seres humanos estamos constituidos, somos considerados seres tripartitas, ¿verdad? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Tres partes. ¿En dónde están esos 3? Los 3 están contenidos en esta unidad, ¿verdad? Usted se puede describir a usted mismo. Usted tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Ahora vea que los querubines no. Dice que los querubines, el alma de los querubines estaba en las ruedas. Y a quien le hablaban eran en las ruedas. Quiere decir, hermanos, nuevamente, que la Biblia nos recuerda una y otra vez que nosotros somos una creación especial y única de Dios. Especial y única. Aún los ángeles, aún los querubines, son constituidos de una manera diferente que nosotros. Qué hermoso pensar en que Dios nos hizo a nosotros de una manera tan diferente y única, que de tal manera como solamente Él nos pudo haber diseñado. Continuemos leyendo, ¿verdad? Dice, y se levantaron los querubines, este ser viviente vino en versículo 14, y cada uno tenía 4 caras, las primeras eran rostros de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila, y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. ¿Cuál ser? Recuerde cuándo estaba en el río Quebar, cuando recién había estado ahí, que había cumplido 30 años, que estaba ahí pensando que él iba a ser ya sacerdote, y entonces tuvo la visión cuando estaba ahí con todos los expatriados. Y cuando andaban los querubines, versículo 16, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. ¿Recuerda lo que le acabo de decir? No estaba en los querubines. Su espíritu estaba en las ruedas.
estaban divididos, había una conexión, no me pregunte cómo, entre la rueda y el querubín, pero el espíritu estaba en la rueda. Misterios de la Biblia, lo aceptamos como la Biblia nos lo describe. No me pida que se lo aclare porque no se lo puedo aclarar, no sé cómo, ¿verdad? Nosotros entendemos, como le expliqué por naturaleza, que todo está constituido en una unidad porque así somos nosotros, los seres humanos, los animales, los seres vivientes que nosotros conocemos. Sin embargo, nos dice que los querubines no. El querubín es un ser y su espíritu está en la rueda que le sigue. Así lo diseñó el Señor y así es, ¿verdad? Las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces, versículo 18, la gloria de Jehová se elevó encima del umbral. Recuerda que le había yo aclarado que se había levantado con los querubines habían ido hacia el umbral, se había llenado el atrio, ¿verdad? Y ahora dice, la gloria, ya no la está describiendo directamente, se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Qué había sobre los querubines? ¿Recuerda? El trono del Señor. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas, cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿En dónde están, hermanos? En la puerta. Dios está abandonando el templo en el que por muchos años, muchísimos años, Él se había manifestado al pueblo de Israel, y ahora finalmente, después de muchos años de idolatría, decide que es suficiente y los abandona. Versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Hasta entonces, ¿verdad? Ezequiel se dio cuenta que estos seres eran querubines, ángeles llamados querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figura de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la del rostro que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia, su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, hermanos, lo que acabamos de ver ahorita es precisamente que Dios decide abandonar el templo. ¿Y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas? No lo podemos aplicar a nuestras vidas de esta manera. Usted puede orar al Señor y el Señor también le va a decir a usted de alguna otra manera diferente. Pero lo principal es que usted medite si usted está a punto de ser abandonado por el Señor, porque usted simple y sencillamente no está dispuesto a sujetarse a las leyes de Dios. Si usted se da cuenta, lo que el pueblo de Israel había hecho, lo que los ancianos, es que se habían rebelado contra la autoridad de Dios. Dios les dijo, no se casen con mujeres extranjeras porque los van a llevar a la idolatría. No obedecieron, se empezaron a casar con mujeres extranjeras, los llevaron a la idolatría y luego empezaron a practicar la idolatría, y no solamente suficiente con eso. Recuerde que nos dijo el capítulo 7, que llevaron a los ídolos al templo del Señor. Era una abominación tremenda lo que le estaban haciendo al Señor. El Señor no tolera esto. Bueno, a lo que voy es, ¿cómo estás tú en tu vida? Como cristiano y como no cristiano. ¿Cómo estás? ¿Tú le das toda la honra al Señor? ¿O tú simple y sencillamente vives solamente para ti? Ten cuidado, porque si el Señor decide abandonarte, te las vas a ver duras. Y ya en algunas partes de la Biblia nosotros hemos estudiado que a través del apóstol Pablo el Señor le dijo, al tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne y para que el espíritu se salve. ¿Te das cuenta? En algunas ocasiones, creo yo,
nosotros, por rebelarnos contra Dios, podríamos acortar la vida que Dios tenía planeada para nosotros en esta vida. Creo yo. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero el Señor así lo dice a través del apóstol Pablo en Corintios. Así es que yo le aliento a que usted medite en su vida. ¿Usted está dejando que la idolatría entre en su vida? Usted va a decir, no, hermano, o no, pastor, yo no tengo ninguna imagen, yo no tengo ninguna estatuilla, ni nada de eso. Bueno, yo le pregunto, ¿qué tal su televisión? ¿Qué tal su teléfono celular? ¿Qué tal su novia o su novio? Lo idolatra tanto que para usted es lo máximo. Lo que ella o él le pida, usted está dispuesto a hacerlo. No importa qué. Estaba viendo un video el otro día acerca de unos jóvenes. Le ponen un carro, les dicen un carro de, mm, de policía, de anzuelo, y se suben unos jóvenes y el muchacho está ahí queriendo echar a andar el carro y finalmente lo echa a andar y se van y van muy contentos de que se acaban de robar un carro. Sí, y ahí sale la muchacha muy feliz. Y luego dice, cuando los agarra la policía, porque pues, los van siguiendo, y dice ella, "Bueno, es que yo solamente hice lo que él me pidió". Pues no, ¿verdad? No, muchas veces tenemos que tener cuidado que no estemos idolatrando el trabajo, el dinero. Hay tantas cosas que usted puede idolatrar, tantas cosas. Tenga mucho cuidado de no estarlo idolatrando. No permita que la idolatría entre en su vida. Ríndale todo al Señor. Es que yo te quiero invitar, amigo, que nos ves por primera vez. Tal vez tú no entiendes claramente que el Señor te ama. Porque tal vez tú tienes una vida buena, entre comillas. No tienes tal vez hambre, no tienes necesidad de nada. Y tú dices, ¿por qué habría yo de necesitar a Dios? Bueno, la razón por la que tú deberías estar preocupado por Dios es por lo que el apóstol Pedro nos explicaba en la pregunta. Porque va a haber un momento en que el Señor va a destruir nuestra carne. Lo quieras o no, todo ser viviente va a morir. Todos vamos a morir. Nos guste o no, unos antes, unos después, pero vamos a morir. Y la pregunta no es si vas a morir, es qué va a suceder con tu espíritu. ¿A dónde va a ir a morar la eternidad? ¿Al infierno o junto con el Señor? Y sabes, eso solamente se decide mientras tú tengas vida. Una vez que tu carne fallece, las oportunidades terminan. Automáticamente tu espíritu es llevado enfrente del Dios Todopoderoso, el juez verdadero y justo, el cual va a decidir, de acuerdo a las decisiones que tú tomaste en esta tierra, si eres salvo o no. ¿Te das cuenta? Es de acuerdo a lo que tú hiciste. Y la única pregunta que va a prevalecer es, Ángel, busca si el nombre de ella y pon tu nombre. En este caso voy a usar yo el mío. Pon el nombre, busca el nombre de Edgar Velasco si está inscrito en el libro de la vida eterna. Y no sé, si no se encuentra ahí, vas a ser lanzado al lago de fuego eterno. Pero si se encuentra inscrito en el libro de la vida eterna, vas a entrar a la gloria del Señor. Y la única manera de inscribir ese nombre en el libro de la vida eterna es a través de la salvación por Cristo Jesús. Es la única manera. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Él es la única salvación. En este momento yo voy a tener una oración. Con esta oración te voy a dar los elementos que tú necesitas para entregarle tu vida a Cristo. Tú lo tienes que hacer con tus propias palabras, honestamente, para que verdaderamente tu nombre sea inscrito en el libro de la vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerramos nuestros ojos por respeto a la palabra, a la presencia del Señor.
y hablamos con Él. Bendito Padre Celestial, gracias te doy porque nos permites acercarnos a ti, Señor. Señor, y en esta noche, a través de la escritura que hemos estudiado, yo entiendo que te he fallado. Entiendo que he pecado contra ti directamente y que no soy digno de nada. No merezco nada. Pero tú en tu gran amor y en tu gran misericordia has permitido que tu Hijo amado, tu unigénito, el Señor Jesucristo, tome mi lugar en la cruz del Calvario y sea Él castigado en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo. Te acepto como mi Salvador. Padre, creo que el Señor Jesucristo es tu único Hijo y es verdaderamente tu Hijo. Te suplico, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que me selles con el Espíritu Santo y que me hagas tuyo por la eternidad. Nunca más me abandones, Señor. Continúa conmigo. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, espero que usted más tarde haga esta oración en la que usted se comprometa a seguir al Señor, verdaderamente se arrepiente de haber pecado contra Dios Todopoderoso. Y bueno, tengo algunos anuncios. El primero es que el domingo 6 de octubre, o sea, de este domingo que viene en 8, vamos a tener la Cena del Señor. Por favor, prepárese, si usted planea tomarla lejos de alguna iglesia, prepárese con un juguito de uva y una galletita sin levadura o en una galletita salada. Y también les recordamos que estamos en la cadena de oración. Todos los días a las 7 de la tarde nos estamos conectando nos ponemos a orar todos para que el Señor continúe añadiendo personas a la congregación. Y habíamos planeado salir a repartir invitaciones y tracts este sábado. Se cancela, hermanos, por el clima. Por favor, si usted conoce a alguien que estaba planeando, no vamos a salir porque el clima va a estar entre lluvioso y muy ventoso y no podemos entonces regalar los panfletos o ponerlos en las puertas porque el viento se los lleva. Así es que eso es todo lo que tengo de momento. Si no hay algo más, alguien que nos haya contactado, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Bendito Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti, no que nos hayamos alejados, porque tú siempre estás cerca de nosotros, sino que es una manera solamente de decirlo, Padre. Señor, te quiero suplicar que tú continúes con la familia de mi esposa y en Guerrero, que tú les proveas, Señor, que tú proveas que la electricidad regrese prontamente y que puedan el agua corra y ya no estén inundados. Así también te pido, Padre, que tú seas con la familia del hermano Galo. Protégeles, Señor. Ten misericordia de ellos. Yo sé, Señor, que tú has de continuar obrando en sus vidas y los has de traer con bien de regreso. Te amo, Padre Celestial, y te pido así también por la vida de mi hijo Aarón y de su esposa y su pequeñito, que tú, Señor, les proveas los alimentos que necesitan, especialmente para el bebito que acaba de nacer. Confiamos en ti, Padre, porque nunca nos has abandonado, nunca nos ha faltado nada. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, en este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, que Dios le bendiga, gracias por habernos acompañado, nos vemos aquí el domingo. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois.
Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.